Continuamos y qué bueno que recibimos a Pavel Isa Contreras, economista, donde hubiese un economista y además una visita muy oportuna porque una vez más ahora el Banco Mundial pues vuelve el tema del endeudamiento, que por cierto hemos visto los indicadores del endeudamiento como hubo un subión en el 2004, bajó en el 2005 y de ahí comenzó y no ha parado. ¿Dónde estamos ahora? La situación ya por lo menos preocupa, por eso nos lo va a decir nuestro invitado. Bienvenido, Pavel. Muchas gracias por tenerme acá en el programa. Bueno, mira, yo pienso que la situación de deuda es, habría que calificarla con dos expresiones. Una, es preocupante. Dos, estamos a tiempo. O sea, no hay una crisis inminente. Exacto. El tema es preocupante porque estamos destinando a cerca de 42, 43 pesos por cada 100 pesos que recaudamos a pagar capital e intereses sobre la deuda pública. Cuando usted destina cerca de la mitad de todo lo que usted recauda a pagar deuda, obviamente usted no tiene ninguna otra opción que coger más deuda para poder gastar lo mínimo que necesita, tanto para pagar deuda como para mantener al Estado funcionando y a sus servicios básicos. ¿Y cuánto le queda al Estado? En intereses solo es 23 de cada 100 pesos, sí. Es solo en intereses. ¿Y entonces cuánto le queda al Estado para funcionar? Porque si tú le pones que el 43 está comprometido, le metes el 4% más la burocracia. Piénsalo así. Estamos feos. El gasto público alcanza cerca del 18% del PIB. Es decir, el Estado, de todo lo que la economía compra, de todo lo que la economía gasta, 18 pesos lo gasta el Estado. Okay. Ahora, ¿cómo se financia esos 18 pesos? 14 es con recursos de presupuesto, de tributario principalmente, y 4 con deuda. Nos gusta que nos hablen de dinero, y más cuando alguien puede, de una manera tan clara, dejarnos entender. Una pregunta, Pavel. Dices que no hemos llegado al tope. ¿Cuál sería el tope entonces para decir que una economía pública acaba de llegar al límite de su endeudamiento? Es muy difícil decirlo. No hay una regla de oro para decir, mira, aquí llegaste. La preocupación es la siguiente. Decía que es preocupante porque estamos destinando una cantidad muy grande de recursos a pagar deuda. No solo eso, nos estamos endeudando para pagar intereses. Es decir, el total de lo que recibimos en deuda no solo sirve para reenganchar las deudas que se vencen, sino para pagar los intereses. Entonces, ahí... ¿Y qué tan serio es eso en economía? Básicamente estás en una dinámica donde no tienes que estar tomando deuda para pagar intereses, lo que significa que la deuda va a subir y eventualmente vas a tener que pagar los intereses sobre esa deuda. Es una bola de nieve. Sí. Entonces, si no está roja, por lo menos está bien amarilla. Bueno, el semáforo está muy amarillo. Está caminando en una dirección preocupante. Ahora bien, ¿cuál es la preocupación mayor? El ciclo político, la situación política. El gobierno no tiene capital político para convocar al pacto fiscal, para liderar una discusión que resuelva ese y otros temas, como por ejemplo la calidad del gasto, la dirección del gasto. O sea, entonces, como está entrampado, los casos de corrupción, hay una merma de su capacidad para liderar y para ser referente. Estaría débil para negociar. Absolutamente. ¿Y cómo ese tema? Entonces significa que no tendremos ninguna posibilidad de resolver ese asunto sino hasta 2020, 2021. Entonces, hoy la situación es manejable. En 2021 va a ser menos manejable. Entonces nos obliga quizás en 2021 a hacer un frenazo violento. Esa es la preocupación, que mientras más tardemos en resolver el tema, más violento puede ser el frenazo en el futuro. Y estamos hablando de que un frenazo significa tumbar el gasto público, subir mucho los impuestos o alguna combinación de una forma relativamente abrupta, de tal manera que tú vas a tener un frenazo en la economía. Si tú subes los impuestos, le quitas dinero a la gente, claro, y eso significa menor gasto en la economía y menor producción. Si tú reduces el gasto del gobierno, un actor tan importante como el gobierno deja de gastar, o se reduce su gasto y también se reduce la demanda y con ello se reduce la producción, el empleo. Entonces, esa es la preocupación. Estamos en una situación en la cual no se ve que tengamos espacio para empezar a resolverlo gradualmente desde ahora y que tengamos que resolverlo, y parece que vamos a tener que resolverlo de forma más abrupta, no digo que necesariamente muy violenta, pero más abrupta en 2021, y los costos son mayores. El gobierno ha hecho una exhibición permanente de la estabilidad y crecimiento económico de República Dominicana.
parecería cuando escuchamos esta parte del discurso que son dos países distintos, pero no, porque hasta los números internacionales soportan, dan crédito de que la economía ha estado creciendo, pero ¿cómo esas dos cosas bailan juntas? Bueno, porque el gasto público, que ha sido una parte importante de la demanda, está alimentado con deuda. Es decir, tú tienes las dos cosas. ¿Por qué crecemos tanto? En parte, no digo que sea lo único, pero en parte se debe a que el gobierno ha mantenido el gasto público y ese gasto público se ha mantenido en deuda. ¿Por qué tienes estabilidad de precio, estabilidad del tipo de cambio? Porque el Banco Central está chupando liquidez de la economía como lo hace endeudándose, es decir, con los famosos, antes se llamaban certificados de depósito, hoy sencillamente se llaman títulos del Banco Central, a través de lo que llamaban operaciones, pero es lo mismo en el fondo, es secan de liquidez a la economía y eso ha implicado que la deuda del Banco Central esté en 560.000 millones de pesos, es decir, el Banco Central que no produce nada, en el sentido, digamos, de bienes o servicios, más allá de los bienes públicos que está obligado a producir, y que no tienen valor de mercado. Entonces, está endeudado con 560.000 millones de pesos, es un banco quebrado. Bueno. Entonces, esos dos elementos están soportados. Ahora, no es lo único. Que un banco, remesas también está alimentando y turismo también está alimentando el crecimiento. Sí, pero tú acabas de decir que es un banco quebrado. Absolutamente, el Banco Central es un banco quebrado. Sí. Lo que pasa es que tiene la garantía soberana. Es el Estado. En el fondo, al final es el propio Estado. O sea, no está quebrado porque tiene garantía soberana. El dueño es el Estado. Ok, pero hay un elemento. Ahora la deuda del Banco Central es una deuda del fisco. Es el fisco que tiene que responder. Y no ha respondido como se supone que debió haber respondido en el marco de la ley de capitalización. La ley de capitalización le decía, palabra sencilla, usted, gobierno, tiene que transferirle, no es así en términos precisos, pero creo que se entiende de esa manera más fácilmente. Usted, gobierno, tiene que transferirle anualmente al Banco Central una cantidad de dinero que equivalía entre 0.7% del PIB y 1.2% del PIB para que el banco no tuviera que endeudarse con el público y poder contener la liquidez. Como el gobierno no le ha transferido la suficiente cantidad de recursos y lo que han hecho es año con año, con la ley de presupuesto, modificar la ley de capitalización para transferirle la mitad y a veces no han cumplido ni con la mitad. Entonces, el Banco Central ha salido, digamos, a pedirle prestado a la gente para contener la liquidez y mantener la estabilidad. La otra cosa que debemos preguntarnos es si realmente es razonable que el Banco Central se haya puesto a tener como meta la inflación de un 4%. O sea, ¿por qué tú tienes que tener una inflación tan baja? De hecho, los últimos 3 años, excepto 2014, 15 y 16, la inflación fue menor al 2%, por debajo de 2%. ¿Y por qué? ¿Qué sentido tiene? Y eso se hizo sobre la base de pedirle prestado al público, sobre la base de endeudar más al Banco Central, que es endeudar más al gobierno. Entonces eso no tiene sentido, estamos hipotecando, como se dice en los medios regularmente. O sea, el crecimiento de hoy está comprometiendo el crecimiento y la estabilidad del futuro. La estabilidad de hoy está comprometiendo la estabilidad y el crecimiento del futuro. Ese es el problema. Y tenemos que ir moviéndonos en una dirección distinta, asegurar esas dos cosas a través de otros mecanismos que no sea la deuda. Entonces, yo insisto en que el semáforo no estará rojo, pero está amarillo plus. Amarillo plus. Este es el momento. Sí. Pero, y quizás en años anteriores el momento para empezar a hacer eso. Sí, pero vamos a la realpolitik. Ya estamos a 3 meses y 26 días de un año preelectoral. Las estadísticas tú las manejas como pocos y tú sabes que ese endeudamiento y ese gasto público en el 3, en el 7, en el 11, en el 15, o sea, el año anterior al proceso electoral, hay que gastar. Entonces estamos hablando que lo que habría, y corrígeme, el plan sería, vamos a ver de qué manera nos la apañamos de aquí al 20 y ya amanecerá algún día en el 21. Porque me imagino que el gobierno va a hacer lo posible y parte de lo imposible porque esto no se derrumbe antes de mayo 2020. No, y además tampoco tengo ninguna razón para pensar que se vaya a derrumbar. Ni siquiera tampoco pensaría que se pueda derrumbar en 2021. Lo que sí es que va a haber un ajuste. Ojalá no sea violento, pero va a haber algún tipo de ajuste. Y yo no creo que de 2021 en adelante podamos seguir creciendo. Por lo menos, difícilmente podamos seguir creciendo a esas tasas, por lo menos no alimentados con gasto público. Pero en este país las grandes crisis tienen sabor
a economía, desde las del 90-91, 2003, o sea, aquí siempre ha habido una parte económica que es como que el caramelito del cherry. Y aquí, cuando tú analizas muchísimas cosas, tú dices, mira, lo que pasa, Maquinini, vete al paso que hay una estabilidad macroeconómica, la inflación controlada, las divisas, o sea, en la medida en que, en el momento, ¿qué puede ocurrir en el momento en que ya el Estado, ese jueguito llegó a su límite? Y esas grandes masas nacionales comience a fallar la jornada escolar de esta extendida, falten cosas en las estancias infantiles, los programas Solidaridad, ya no, el bono gas no llega. Claro. Ahí vienen las pobladas, no solo en Dominicana, es la historia, recordemos al 84. El ajuste, depende de cómo hagamos el ajuste. Y yo pienso que hacer el ajuste por el lado del gasto sería catastrófico. Es decir, tumbar el gasto para contener las finanzas públicas sería muy contraproducente. No solo porque se deteriora la calidad de los servicios públicos, sino, como dije antes, tú tumbas la economía. Al tumbar la economía, vas a tumbar las recaudaciones, que otra vez vuelve y retroalimenta el bajo gasto, que otra vez vuelve a tumbar la economía. Tu consejo... Sí. Tiene que haber una combinación. Pero tu consejo para la calidad del gasto, Pavel. Yo creo que eso es fundamental. O sea, sencillamente, lo de la calidad del gasto. Porque fíjate que ya hasta con las mochilas malgastamos. Eso, a ver, la calidad del gasto, yo pienso que antes que nada, la calidad del gasto, si el Estado no da, y los grupos políticos no dan muestras de que quieren hacer que el Estado camine de forma decidida y convincente, porque decir que no ha habido algunas muestras de mejorar la calidad del gasto no es razonable. Lo que pasa es que en el entorno general no te da para decir esto está caminando bien. Hay algunas iniciativas, lo que hace compras y contrataciones ha sido interesante, pero el entorno general es que uno no percibe que el Estado se está llevando en general de esas normas y sigue la discrecionalidad, sigue imperando. Ahora, si el Estado no da y los grupos políticos no dan muestra de que el Estado va a caminar en una dirección distinta, no tiene ninguna posibilidad de sentarse a negociar el tema de los ingresos. Ahora, el tema de la calidad del gasto es un tema mucho más, digamos, menudo y muy específico. O sea, yo como economista no tengo realmente demasiado elemento para yo decirte, mira, acá habría que hacer esto y esto y esto. Yo sí creo que hay que robustecer el gasto social, hay que fortalecer los controles. Hay un movimiento en esa dirección del Estado dominicano. De hecho, hay ministerios y organizaciones públicas que se quejan de todos los controles que hay. De hecho, se dice que en la primera mitad del año pasado la economía se ralentizó, en parte porque el gasto público no fue todo lo ágil que era antes, por los controles que se pusieron en muchas instituciones públicas para gastar. Eso no abarca todo el Estado, debo decir, probablemente no la mayoría, pero, digamos, bueno, generalizar eso que ha venido afectando a aquellas, probablemente, dependencias públicas que no tienen políticos de alto perfil. Pavel, decía Pablo hace un momento que en un año preelectoral va a aumentar el gasto, clarísimo. Como también entonces sabemos que no van a hacer ningún pacto fiscal, no solo por el ingrediente político. Si estuviesen unidos y pudiesen, no lo harían de ninguna manera porque caerían en unos niveles de impopularidad. ¿Con qué país de América Latina nosotros podríamos comparar el momento en que está República Dominicana? ¿Y cuál fue su consejo, su truco? Yo creo que primero, muchos países de América Latina están enfrentando situaciones fiscales tensas. Vivieron momentos de bonanza económica en el marco de lo que se llamó el superciclo, es decir, el aumento en los precios de los commodities, de la materia prima que trajo bonanza en Ecuador, Argentina, Brasil, Chile. Esos ingresos cayeron, la economía empezó a crecer menos porque empezamos a exportar menos todos los países, había un espacio fiscal. Ese espacio fiscal se ha ido agotando, es decir, los países empezaron a usar sus reservas, empezaron a endeudarse, que antes tenían una deuda manejable. Muchos países están viviendo una situación similar a la República Dominicana con bastante estrechez fiscal. Muchas veces, con respecto al PIB, la deuda es más baja, pero el gasto que estamos haciendo con respecto de deuda respecto al PIB es significativamente elevado, y yo no creo que sea una situación peculiar de la República Dominicana, sino de muchos otros países en la región. O sea, podemos compararnos con probablemente 5 de cada 10 países o 6 de cada 10 países en la región. Ya hablamos del peligro del endeudamiento. ¿Cómo ve Pavel Issa a nuestro país en su liga centroamericana y del Caribe? ¿Cómo está nuestra economía comparativamente? ¿Cómo estamos? Dejando de lado esto.
del endeudamiento? Bueno, del lado del endeudamiento, crecemos más, pero tenemos más problemas. Yo creo que solo Costa Rica tiene más serios problemas fiscales que la República Dominicana. Y en medida El Salvador. Pero cuando tú tomas Nicaragua, cuando tú tomas Honduras y Guatemala, ninguno de esos tres países, ni Panamá tampoco, tiene los problemas fiscales que tiene la República Dominicana. Yo creo que los dos casos peores son República Dominicana y Costa Rica. Estoy sacando a los del Caribe, porque la situación de los países del Caribe angloparlante es muchísimo más seria en materia de deuda, en particular Barbados. Digamos, estamos hablando de las economías más grandes, Barbados, Trinidad, Jamaica. Su tema de deuda es mucho más serio, pero ha sido histórico. En Centroamérica, República Dominicana, yo diría que estamos en la liga de los más problemáticos en términos fiscales y de deuda, junto con Costa Rica. En particular, el tema fiscal, no tanto de deuda, sino fiscal, pero que el tema fiscal es agravado por el tema de deuda, por la cantidad de recursos que tiene que destinar para pagar la deuda. Costa Rica, para que tengas una idea, anda con un déficit del 6% del PIB, 7% del PIB. La República Dominicana, si tú le sumas todo, probablemente ande por el 4% del PIB. Ya, entonces es un déficit muy serio que tiene. Sin embargo, es un referente, siempre uno ve a Costa Rica como un gran referente de institucionalidad. Tiene mucho más serios problemas fiscales. El tema aquí también es que ha tenido mejor acceso a los mercados de capital que la República Dominicana, precisamente por su solidez institucional. Entonces la deuda le cuesta, le es más barata, aunque ya perdió el grado de inversión. De todas maneras, esos son los dos casos más serios en la región. Es imposible hablar de economía y no caer también en la economía de la mayoría, que no es necesariamente impactada por esa macroeconomía, y la gente no logra entender que uno le hable de estabilidad económica, de todos estos abultamientos supuestamente positivos, y que el bolsillo común no lo entienda, no lo viva. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en la dinámica del día a día que la gente no consigue que ese crecimiento le llegue? Dos cosas: empleo y gasto público. En el caso del empleo, es una economía que crece, pero que no crece en los sectores que generan empleo. O cuando hay un sector que crece, que genera empleo, es empleo precario. Comercio ha sido un sector destacado de la economía en crecimiento. Pero lo que emplea, la mayor parte de las personas que están empleadas en el sector comercio es pequeño comercio, de muy baja productividad, ¿no? Telecomunicaciones, banca, crecen, pero no te genera suficiente empleo. Incluso turismo, que es un sector que tú dices, bueno, qué bueno que crezca, pero no es un sector que genera mucho empleo. Entonces, es un crecimiento sin muchos empleos. Y parte del empleo es un empleo precario. Sí, pero, Pavel, eso no se puede cambiar, porque yo he escuchado, o sea, tenemos un problema de un modelo, o sea, nosotros operamos bien, pero eso no muere el paciente. O sea, tenemos un modelo económico que crece muy bien, pero en áreas donde no se genera el empleo suficiente. Entonces, se sabe que tenemos un problema de empleo y dentro del desempleo. Y dentro del desempleo, tócalo por favor, lo de la bendita, terrible informalidad, que esa es otra. Ya, el tema es que tú no puedes pensar que con estabilidad macroeconómica y un gasto público activo vas a generar bienestar social automáticamente. Tú tienes que inducir procurar que los sectores que te generan empleo crezcan, y tienen que tener políticas dirigidas hacia esos sectores. Desde el fin de la sustitución de importaciones, a finales de los 70 o inicio de los 80, la preocupación del Estado por los sectores productivos para que se transformen cualitativamente desapareció. A partir de ese momento, mediados de los 80 en adelante, nos cruzamos de brazos, como se cruzó de brazos toda América Latina, bajo la idea de que los mercados iban a resolver todos los problemas. Y no lo resolvieron. Es cierto que teníamos una economía con mucha intervención, pero al tú salir y moverte al otro extremo del péndulo y dejar al laissez-faire, dejar que todo pase, que todo lo resuelva el mercado, sin tú proveer los bienes públicos fundamentales para el cambio y la transformación productiva, entonces tienes este resultado. Tú tienes que enfocarte en agricultura y en industria, especialmente en los servicios que consumen, que utilizan estos dos, y que esas actividades se transformen cualitativamente, es decir, que el tipo de empresas que tenemos se transforme de manera significativa, que demanden fuerza de trabajo, mucha más fuerza de trabajo y fuerza de trabajo más calificada. Entonces, política de desarrollo productivo, y ahí no hay una cosa que yo te pueda decir que lo resuma, sino que tiene que ser políticas dirigidas específicamente a cada uno de los sectores. Entonces, política de desarrollo productivo por un lado. Por el otro lado, decía el Estado. ¿Sí? Un Estado que gasta mal. Es decir, hay dos formas en que el crecimiento se traduce en bienestar: empleo y servicios sociales. Y el Estado tiene un rol fundamental en que jugar en los servicios sociales. Si el Estado no tiene los recursos para gastar en salud y educación, la gente no se va a beneficiar del crecimiento económico. Si el Estado no captura una parte más grande del pastel y lo gasta bien,
calidad de gasto, en salud y en educación, tú no vas a tener más bienestar de la gente. Que es el caso de salud, que es el peor de los... Cuantitativamente el problema no es tan serio. Es otro, es un problema de gerencia hace mucho. Claro, el tema de cumplimiento de protocolos, de atención a la gente. Régimen de consecuencias. Régimen de proceso, procedimiento. Exactamente. Entonces, ahí está el tema. Esos son los dos canales, el empleo y los servicios sociales. Y los servicios sociales dependen de cuántos recursos tenga el Estado. Con un 14% de presión tributaria no vas a ir para ningún lado. Aunque gastes la mitad en servicios sociales como está pasando en este momento, tienes que elevar las recaudaciones, pero tienes que elevarlas sobre la base de un compacto, de un compromiso con la ciudadanía de devolución. Y estos grupos políticos no están en eso. En pactar ¿no? Y luego está la calidad del servicio mismo, el régimen de consecuencias. Es decir, lo que tú tienes realmente en el fondo es que no es solo un tema del Estado también. Tú tienes el tema de los actores envueltos, que parecen más parte del problema que de la solución. De los grupos de interés metidos en medio, gremios profesionales, sector financiero, proveedores de servicios. Todos quieren parte del pastel y el Estado no ha defendido a la gente. Y un gobierno que le tiene miedo a perder popularidad. Y hay que arriesgarse. Increíble. Pavel, con un nacionalismo pendejo, voy a decirlo así, nosotros usamos el peso, pero esto se dolarizó hace rato. Te va a alquilar una casa y eso es en dólares, te va a comprar un servicio. Todo está dolarizado. Entonces, cuando te ves frente a toda esta radiografía, ¿tranquilo con el dólar? ¿Qué te preocupa? ¿Qué podría preocuparnos a todos? Es la misma preocupación de la estabilidad macroeconómica, que la estabilidad de la tasa de cambio es sobre la base de tomar créditos en dólares. De hecho, la política del Banco Central ha sido facilitarle al gobierno tomar crédito en dólares. Es decir, garantiza la estabilidad de la tasa de cambio y con eso, sobre la base de endeudarse hasta más no poder, y eso le permite al gobierno central tomar créditos en dólares y poder pagarlo sin mucha presión. Pero es otra vez... Claro. Esta situación es relativamente artificial, no se puede sostener a largo plazo. El punto es cómo podemos movernos en una situación diferente sin que sea una crisis, sino que haya un ajuste gradual hacia una tasa de cambio probablemente más razonable, a un gasto público mayor, a una tasa de inflación más flexible, ¿no? Que nos vayamos ajustando a la realidad sin que eso provoque crisis. Pavel, hay un viejo chiste aquello de que no, ese señor solamente ha comido carne en estadísticas. Entonces aquí hay un problema con la injusta distribución de la riqueza que generamos. Hay gente que le toca muchísimas cosas, per cápita, per cápita deberían prohibirlo en la economía. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se está haciendo para que esta sociedad sea menos injusta, la mejor distribución de nuestra riqueza? Porque de que crecemos, tenemos 50 años, oye, bien, pero bueno, decir que no se ha hecho nada tampoco puede, no se puede ser injusto. Yo creo que el esfuerzo en educación, que es un esfuerzo de toda la sociedad, el gobierno no puede llevarse todos los únicos créditos. También la sociedad en su conjunto empujó, presionó, e hizo que los grupos políticos se comprometieran todos en las elecciones de 2012, si se acuerdan. Yo creo que fue un accionar público y de los grupos políticos que entendieron que había que caminar en esa dirección. Pero en general lo hicieron en contra de otras acciones del Estado que podían también contribuir a la equidad, como por ejemplo en salud. Es decir, expandió el gasto en salud, pero ¿a costa de qué? El gasto en educación, uno puede decir a costa de salud, a costa de vivienda y a costa de otros elementos de política social fundamental. Yo creo que habría que una pieza fundamental de mejorar la equidad es mejorar la calidad del Estado que tenemos y de los servicios públicos que provee. Y el costo. Y eso hay que recaudar más y recaudar más tiene que implicar recaudar desde donde hay riqueza. Claro. Impuestos sobre la renta, impuestos sobre el patrimonio. El IPI está recaudando 2.000 y pico de millones de pesos. Es una vergüenza que el impuesto a la propiedad inmobiliaria, una de las formas más importanes en que los ricos, las personas más ingresos, que es progresiva. Una de las formas más importantes en que se detenta riqueza inmobiliaria, apenas recaude 2.000 y pico de millones de pesos, o que la evasión y el incumplimiento tributario, llamémoslo así, porque hay evasión y elusión, del impuesto sobre la renta sea del 60 y tanto %. Claro. Entonces, para tú poder enfrentar la desigualdad, vas a tener que enfrentar el sistema tributario, pero también tiene que enfrentar a los sectores económicos y de poder que condicionan la política pública y que impiden en parte que contribuyan a que el Estado
no haga lo que tiene que hacer. Ese es o sea, clave. hay un tinglado de poder ahí. Podemos decir que aquí se tiene más o menos claro qué hacer. El asunto es que sea políticamente factible en un país donde cada 4 años hay unas benditas elecciones que ganar. Y que quienes se beneficiarían de eso tengan suficiente poder. Porque el problema es que los sectores sociales, los sectores populares, que serían los beneficiarios de políticas de salud, educación, protección del medio ambiente, seguridad pública. No hemos mencionado el tema de seguridad pública, bien fundamental para el bienestar de la gente común. Sí. Esos son los beneficiarios. Si esos no se organizan, no tienen suficiente poder y no condicionan a los actores políticos, aquí no hay mucha posibilidad. Esa es una parte, pero no hemos tocado el tema de lo que le cuesta al Estado su burocracia. O sea, por ejemplo, el caso del poder legislativo. O sea, el que llega a diputado es como que tú des un braguetazo o te saques la lotería de Nueva York o la de Madrid. O sea, no la de aquí, que son 3 cheles. O sea, de repente, tú sabes cómo hay. Por ejemplo, si tú pasas 2 periodos, ya te sacaste la lotería. Un congreso. Una pensión. Tremendamente caro. Sí, pero, y muchas otras cosas. Por ejemplo, hay una ley salarial, pero no se aplica. Entonces hay un señor que gana 800,000, el otro gana 600, el otro 500, pero entonces el de la base, un técnico, un agrónomo, hay agrónomos que ganan 30, 35,000 pesos. Entonces, el problema en esto es el costo político de hacer lo que se tiene que hacer. Absolutamente. Pero ese costo político, también tiene su correlato en lo que es el desempoderamiento de la gente. Claro. O sea, es la gente la que tiene que poner a los grupos políticos a pagar un costo por no hacer lo que esa ciudadanía entiende lo que tiene que hacer. Eso no es tan fácil en una sociedad Hay donde que construir la gente poder. todavía... Pero se construyó poder para medio ambiente. Se ha venido construyendo de la poder. comida. Se ha venido construyendo poder para medio ambiente. Se ha venido construyendo poder para educación. Se ha venido construyendo poder para corrupción. ¿No? Bueno, el tema de salud es la gran deuda que tiene esta sociedad consigo misma. Sí. Hay que organizar a la población, a la ciudadanía, para hacer que todos los grupos involucrados se comprometan a hacer lo que tienen que hacer, obligarlos a hacer, a proveer servicios de salud de calidad, porque estamos pagando una millonada por eso. La respuesta ahora, tendríamos que entrar a un tema que no te vamos a entrar, porque no se trata de explotar ya a este doctor en economía, que ya es el tema político y la función de los partidos de oposición, en especial los supuestamente progresistas y de izquierda, que para lo que alumbran apagados es que lucen. Gracias, Pavel. Gracias a ustedes. Pavel tiene que repetir porque sin duda qué cátedra hace. Qué bueno hablar con los que saben, con calidades. Pavel Isa Contreras nos ha acompañado. Vamos a una pausa.